Hola a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. Si al oír las palabras deuda soberana os entran sudores fríos y os viene a la memoria la crisis del euro, la troika, la austeridad, la gran recesión, o si simplemente os quedáis bloqueados por la aspereza del concepto, que si déficit, que si letras, bonos, obligaciones, que si amortización, si como a mí se os nubla la vista cuando alguien pronuncia deuda pública, estáis de suerte, porque hoy hemos preparado un capítulo apasionante que os hará reconciliaros con este medidor económico fundamental para tomar el pulso a la salud financiera de un país y entenderéis también por qué es uno de los mares de fondo que se perfilan para la economía en 2026, que es el otro gran tema del programa que trataremos hoy. Así que yo de vosotros dejaría todo lo que estáis haciendo, me prepararía un buen café, me acomodaría en un buen sillón y me dejaría llevar por el gracejo de quien nos habla y sobre todo por la altura de nuestro invitado, el economista David Martínez Turiano. Empieza Economía Express con tendencias 2026 y deuda pública. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Buenos días, David. Bienvenido otra vez al programa. ¿Qué tal estás? Buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Se me ha cerrado no venía a hablar de aranceles, pero dispuesto a todo. Es verdad. Qué gran programa. Para quien no los escuchasteis, entre nuestros oyentes os lo recomiendo porque bueno, fue una maravilla donde entendimos todo lo que necesitábamos saber sobre los aranceles cuando más lo necesitábamos y hoy esperamos hacerlo, que pase lo mismo con la deuda pública. Si te parece, David, había pensado hablar primero de las grandes tendencias globales de 2026, más a nivel no tanto de números, que ya hemos estado repasando el escenario, sino de pues esto de narrativa, de conceptos, y luego centrarnos en la deuda pública y así vamos un poco de lo general a particular, que siempre va bien para dar paz mental al menos a mí. Y me parece un gran plan. Sí, muy bien. Pues a ver, David, cerramos 2025 con la sensación de que los efectos sobre el crecimiento del huracán Trump y de la incertidumbre al final fueron limitados e inferiores a lo que se esperaba a principios de año. Y hemos dicho, esto también, vamos a lo general y no son grandes tendencias, pero bueno, cerramos un poco el 2025 y luego veréis por qué empezamos por aquí, por el 2025. Entonces hablamos de esta resiliencia que ha tenido la economía global, la economía española también en particular. Ha sido una especie de conjuro, la palabra mágica, que ha protegido la economía, logrando que mantuviera una velocidad más o menos de crucero del 3%, aunque con divergencias entre países y regiones. Cuéntanos cuáles han sido las razones de que la realidad haya superado la previsión y si esto seguirá por aquí en 2026. Bien, bueno, me encantaría hablar de explicaciones mágicas por lo que ha pasado, pero creo que hay factores que pueden explicar por qué estamos en la situación en la que nos encontramos. Como comentabas antes, en noviembre normalmente hacemos una revisión de las perspectivas para el año próximo. Estos días me estuve revisando un poco cuál era el cuadro macroeconómico que teníamos hace un año y la verdad es que no difiere gran cosa de lo que tenemos para 2025. Ha habido algún ajuste menor al alza y a la baja, pero en general digamos que se ha cuadrado un poco el escenario que se tenía. Pero claro, en todo este proceso de 12 meses han pasado muchas cosas que fueron primero las que nos llevaron a ser más pesimistas con el escenario hacia la primavera, cuando digamos se formalizó la entrada en el gobierno de Donald Trump y su ya icónico anuncio de los aranceles el día 2 de abril, donde revisamos de forma significativa a la baja las previsiones de crecimiento por temas de impacto directo de aranceles y por la incertidumbre. En este ámbito en concreto, el principal cambio de la primavera hacia aquí es que, por un lado, el escenario o el nivel de llegada de los aranceles se sitúa algo por debajo de lo que estábamos previendo entonces, con lo cual esa parte positiva, y no hemos avanzado hacia el escenario, digamos, de riesgo que manejábamos entonces, en el que se produjera una escalada, una contestación, digamos, de los aranceles de Estados Unidos por parte de otros socios comerciales. Una guerra comercial. Una guerra comercial. Que esto se ha evitado, bueno, pues a través de una serie de negociaciones comerciales que han protagonizado los últimos meses. Hemos tenido vaivenes de mayores y menores tensiones, sobre todo con China y también con la Unión Europea.
Pero el resultado es que hoy es verdad que nos encontramos en un escenario de mayores aranceles establecidos por Estados Unidos, en torno a 10-12 puntos por encima del nivel que había a finales de 2024, pero no estamos en un escenario de ruptura total. Y esto sin duda pues ha sido un elemento que ha ayudado a reducir la incertidumbre y a, digamos, a mantener unas tasas de crecimiento como las que teníamos previstas antes de todo este shock. Además de esto, bueno, pues en el proceso desinflacionista que se lleva viviendo en términos globales desde hace ya dos años, pues las políticas monetarias de los principales bancos centrales pues se han ido acomodando a esta nueva situación. Ha habido reducción de tipos de interés, mejoradas condiciones de financiación que han apoyado pues un mejor comportamiento del consumo y de la inversión en términos generales. Y digamos que por último... los agentes, ¿no? También privados supieron anticipar, no sé si es parte también de, ¿no? Esto lo comentaba creo José Ramón, nuestro director de Economías y Mercados Internacionales, que los agentes supieron anticiparse y adaptarse con gran flexibilidad y rapidez a este nuevo entorno incierto. Y también, que yo creo que es un tema muy importante, David, o al menos que a mí, porque a mí me gusta, y creo que ya lo has notado, la geopolítica y un poco este risk que hay económico en todos lados. Risk por el juego, lo digo, no por riesgo, que también, pero bueno, esta parte de que al final toda esta capacidad de resistencia que ha demostrado el ciclo de negocios desde el final de la pandemia refleja las bondades, algunas de las bondades del orden internacional de antiguo, en el que Estados Unidos jugaba un papel, ¿no?, implicado en el multilateralismo, en esta Pax Americana que ofrecía bienes esenciales, ¿no?, en tema de seguridad, ¿no?, de sistemas de pagos, mercados abiertos para el comercio, una moneda estable, etcétera, etcétera. Con lo que esto conlleva, ¿no?, de beneficios en términos de estabilidad económica, crecimiento, innovación, pero que ahora, ¿no?, se perfila como uno de los riesgos, ¿no?, del 2026, ¿no?, de hasta qué punto este paso atrás que ha dado Estados Unidos en este multilateralismo y también la aparición de aparición no porque lleva tiempo allí, de China como líder global, ¿esto se perfila, crees, como un riesgo de cara a 2026? Sí. O tendencia, ¿no? ¿Por dónde se moverán, por dónde irán los tiros a nivel de geoeconomía, por decirlo de alguna manera? Yo creo que ahora mismo nos encontramos en una fase de transición, donde los escenarios que se dibujan pues son diversos y no tenemos claro todavía cuál será el punto de llegada. Y esto lo que sí que es verdad es que está generando una serie de fricciones, y es un poco con lo que quería cerrar antes. Por último, sí, lo que comentabas de cómo los agentes económicos pues digamos que están teniendo una capacidad de adaptarse a unas situaciones de incertidumbre elevada y de riesgo geopolítico importante, que quizás hace unos años pues nos situarían en un escenario de mayor riesgo, ¿no? Pues las empresas, por ejemplo, en el escenario actual, donde pues puede haber shocks de diferente naturaleza para sus negocios, pues están llevando a cabo digamos estrategias de adaptación que van desde la reconfiguración de cadenas de valor, de producción, diversificación de socios comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este es el escenario donde nos encontramos ahora de transición y adaptación a las nuevas condiciones de incertidumbre. Dicho esto, la gran incógnita es hacia dónde nos dirigimos. Y esto es lo que está marcando, no solo marcará 2026, es lo que está marcando ya 2025, donde digamos que las fricciones con los que podíamos considerar nuestros socios, aliados tradicionales históricos, pues se están modificando. Y bueno, pues dentro de este enfoque que a veces se denomina transaccional de la nueva administración estadounidense, pues es un escenario que todavía yo creo que muchos gobiernos, muchas economías o la propia Unión Europea no está totalmente acostumbrada, ¿no?
Y en este proceso de adaptación pues se seguirán produciendo pues eso, fricciones, algunos desajustes. Y la gran pregunta es si este va a ser el nuevo equilibrio, es decir, vivimos en un mundo donde la fricción es lo habitual, o todas estas fricciones forman parte de una transición donde nos dirijamos en el escenario de mayor riesgo pues a una fragmentación o polarización más acusada, donde esto significa básicamente que la economía y la geopolítica funcionan por bloques y donde las relaciones comerciales y financieras pues no son tan fuertes como las que conocíamos hasta hace unos años, ¿no? O sea, que estamos en plena transición, luego supongo que con los años hacia atrás lo veremos, ¿no? Que será fácil de discernir pues en qué momento estábamos, pero es que en estos momentos es muy difícil de ver hacia dónde, pues si seremos más fragmentados, si serán nuevos bloques o... Lo que está claro es que hay dos grandes, digamos, contrincantes, que son Estados Unidos y China, y que además están pugnando por dos sectores, por lo que he leído, en los que existe una dependencia mutua, que son las tierras raras y los microchips, ¿no? Y esto nos lleva a un gran caballo de batalla que también... tiene muchos visos de ser uno de los temas que como tú decías en 2025 ya está siendo un gran tema, que es esta carrera tecnológica hacia la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial, David? Bueno, pues la IA también ha sido un protagonista importante de 2025 a la hora de explicar la resiliencia económica y en particular la de Estados Unidos. Durante el primer semestre del año, si no recuerdo mal, en torno a un 90% del crecimiento de la economía estadounidense viene explicada por estas inversiones masivas en tecnología, tanto en software como en hardware, también estructuras que alimentan la cadena de valor de la IA, como son centros de datos, etcétera. Tenemos una serie de empresas estadounidenses que están llevando a cabo inversiones muy considerables en este campo y es lo que ha permitido que la economía estadounidense no se haya estancado en este primer semestre del año, porque cuando nos abstraemos de este factor, básicamente el consumo y el resto de la inversión se han mantenido prácticamente planos, con lo cual estamos en Estados Unidos esta economía dual que a veces, pues dudamos si no está enmascarando quizás algunos de los efectos más perniciosos de las políticas de la nueva administración, tanto en temas de aranceles como en temas de restricciones migratorias, potencial daño institucional que algunas decisiones puedan causar en el medio plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Leo en el informe mensual de noviembre, que es donde estamos sacando gran parte de la información de este programa, el del dossier de tendencias de perspectivas 2026, que solo las grandes tecnológicas tienen previsto invertir en partidas relacionadas con la inteligencia artificial cerca de $3 billones hasta 2030, lo que representa casi un 10% del PIB de Estados Unidos. O sea que... Sí, son tecnologías que son muy intensivas en capital. Y esto lo que está generando a corto plazo es este boom inversor, que por el momento pues está teniendo un efecto, digamos, positivo en términos de crecimiento. Y a partir de ahí, pues se abren algunas incógnitas, ¿no? Hablabas antes de la colisión, la fricción que hay entre China y Estados Unidos. Esta es una de las derivadas de todo este ciclo de IA, que no solo se está viviendo en Estados Unidos, se está viviendo a nivel global, particularmente en Estados Unidos, pero también en China y en menor medida por el momento en Europa. Y estas fricciones comerciales que ha habido pues se explican mucho por este sector. Por un lado, China lleva en 2025 varias decisiones que han restringido la exportación de una serie de minerales críticos hacia el exterior o que ha, digamos, dificultado estos procesos de exportación. Y son minerales críticos, de ahí el nombre, son críticos para determinadas industrias, algunas tradicionales como puede ser todo automovilístico, pero también nuevas industrias como las tecnológicas y sobre todo la inteligencia artificial a través de las necesidades que tiene, pues, por ejemplo, la fabricación de chips.
Y en sentido contrario, digamos, Estados Unidos pues ha estado muy receloso con la exportación de estos chips digamos, más avanzados hacia China por cuestiones de fricción en la carrera tecnológica, ¿no? Entonces, se pone en manifiesto que ambos tienen dependencias estratégicas unos de otros en este proceso, y eso es lo que ha hecho al final que nos situemos en una situación de stand-by, de acuerdo provisional, y se han dado un año para ver cómo van las negociaciones comerciales. Esa es un poco la situación. Y si quieres hablamos también de otros riesgos vinculados a la IA que son también relevantes. Sí, pues me interesaría. Uno, sobre todo, el que imagino que todos estamos pensando, que es el impacto en el mercado laboral. No sé si es muy... Sí, iban por ahí tus tiros, sí. Pero al menos de momento a corto plazo no sé si se está viendo todavía tanto este impacto, pero en principio ¿no? En algún momento se tendrá que invertir en esta transición del mercado laboral de los trabajadores y las empresas para bueno, estar estos perdedores que se les llama entre comillas de... pero no sé si ahora es el momento, te paso la palabra, que estoy dando vueltas a lo mismo. En todo proceso tecnológico históricamente ha habido digamos, lo que se denomina como costes de ajuste. Es decir, pasar de una tecnología a otra supone normalmente ganancias de eficiencia, y en los sectores más afectados lo que se produce es una sustitución, digamos, de trabajadores por esta tecnología. Estos costes de ajuste pues serán mayores o menores dependiendo de la capacidad de adaptación de la mano de obra, de las políticas públicas que se pongan en marcha para apoyar una recualificación, etcétera, etcétera. En el caso de la IA está también el interrogante. Hablaba de que en todos estos procesos tecnológicos pasados se ha producido esta sustitución. En el caso de la IA no está tan claro ahora mismo cuándo va a ser el signo del impacto en el mercado laboral. Puede haber, digamos que en la visión más negativa desde el punto de vista del mercado laboral, puede ser que el proceso de sustitución pues sea más acelerado, es decir, que esta nueva tecnología sea capaz de hacer tareas que en general realizan ahora mismo pues personas. Y en el caso más positivo, puede que esta tecnología sea complementario al desarrollo de estas tareas y, por lo tanto, lo que haga es incrementar la productividad de estos trabajadores sin que haya una merma en el proceso. Ojalá sea así. Es la visión más positiva, y también hay que decir que, bueno, que en todos estos procesos, en caso de que la IA sea sustitutiva de la mano de obra, lo que es importante es que los costes de ajuste se minimicen y se genere empleo nuevo en otras actividades. Por ejemplo, pues hace 50 años probablemente casi ninguno de los trabajos que hay hoy existían, y a lo mejor hay gente que podía pensar en ello. Esto se ha producido también en el pasado en esta misma dirección, ¿no? Y aparte de temas vinculados al mercado laboral, yo creo que hay dos aristas importantes vinculadas a los riesgos que puede traer este boom inversor en la IA, que son, por un lado, la parte más financiera y, por otro lado, la parte que puede tensionar un poco los recursos principalmente energéticos, ¿no? Porque sabemos que la actual tecnología es bastante intensiva en recursos, tanto en consumo de electricidad como de agua para refrigerar estos centros de datos. Y por el lado financiero, lo importante es ver si estas inversiones, que en muchos casos se han financiado a través de la emisión de deuda corporativa, van a cumplir las expectativas y se va a generar una corriente de ingresos suficiente como para justificar esta inversión apalancada, digamos, en la emisión de deuda, ¿no? Emisión de deuda. Has dicho la palabra mágica, que es el segundo gran tema de este programa. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Hace unos años que los expertos estáis advirtiendo un aumento
importante y generalizado de la deuda pública en todo el mundo. Es una preocupación que ha ido permeando en nuestros informes, que también hemos ido comentando en el podcast, pero más bien como un sonsonete, sin abordarlo tan directamente como pretendemos hacer hoy. Pero antes de entrar en el detalle, por países, por la situación general, ¿qué te parece si empezamos por los fundamentos? ¿Qué es la deuda pública? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Quería hacer aquí un homenaje al poema de Becker. Queda un poco extraño, además porque la idea que yo tenía era explicar yo qué es la deuda pública a nivel muy, muy básico, que a mí me ha ido especialmente bien para entender la inmensidad del tema. La deuda pública, también llamada deuda soberana, es el volumen de dinero que un Estado ha pedido prestado en los mercados financieros para financiar su déficit. Tú me corriges, David, si me equivoco. El déficit público es la diferencia negativa entre los gastos y los ingresos de un país, para entendernos el debe y el haber de la contabilidad de toda la vida, pero a lo grande. Cuando la diferencia entre los gastos y los ingresos de un país es positiva, se da un superávit. Pero esto no suele pasar muy a menudo, ¿no, David? A lo mejor en Japón, cuando hacen estas huelgas, ¿no?, de trabajar más de lo que toca. Sí. Porque, a mí no me... El déficit... De hecho, es elocuente de que normalmente hablemos de déficit público y no de saldo presupuestario, que sería el término contable correcto. Vale. Es lo que a mí me parecía de eso. Mucho déficit, pero poco saldo o poco superávit. Entonces... la deuda pública se suele expresar en porcentaje del PIB, lo cual ayuda a comprender la capacidad que tiene el país para devolver el dinero que debe. En teoría, David, a menor porcentaje de deuda sobre el PIB, mayor capacidad de pago. Si un país incurre en déficit, es decir, que sus gastos son mayores que sus ingresos, debe conseguir financiación ajena, y esto lo hace mediante la emisión de títulos de deuda. ¿Muy bien? Uh-huh. Los títulos de deuda pública, que son las letras, bonos, ¿no?, las obligaciones, se colocan en los mercados financieros para que los inversores los adquieran a cambio de rentabilidad. Y el tipo de interés que se pague por estos títulos dependerá de la confianza que tengan los mercados en que el país emisor vaya a devolver el dinero prestado, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí es donde empezamos a ver problemillas, ¿no?, actualmente, que los mercados tienen sus dudas de que algunos países puedan... Exacto. Muy bien. Entonces, lo que mide esta confianza es la prima de riesgo, que es el sobreprecio que paga un país por financiarse en los mercados financieros en comparación con otro país más fiable. Después de esta introducción de conceptos básicos, que a mí me han ido francamente bien, como decía, repasarlos y acabarlos de entender. Porque, David, la deuda pública ha aumentado de forma tan intensa y generalizada en las últimas décadas. ¿Y por qué preocupa a los mercados financieros y a vosotros, los expertos? ¡Tachán! Bueno, con respecto a por qué ha aumentado la deuda pública en las últimas 2 décadas, pues hay que buscarlo en los grandes shocks que nos han acompañado en este tiempo. Tuvimos primero la gran crisis financiera internacional en el año 2008, que tuvo también sus coletazos más adelante con lo que se llamó las crisis soberanas de deuda dentro de la eurozona, uh-huh. Principalmente los años 2010 a 2012. Y esto pues supuso un incremento de la deuda pública muy notable, dado que la actividad económica privada pues sufrió un shock muy significativo, que normalmente pues, cuando hay un deterioro en la parte privada, capacidad, digamos, de gasto, etcétera, pues esto se refleja en un deterioro de las cuentas públicas, porque los ingresos merman y el gasto aumenta, ¿no? Este fue los 2 principales shocks vividos durante la primera década del siglo y principios de la segunda, y luego en 2020 pues tuvimos la crisis vinculada al shock de la pandemia, ¿no? Claro. La COVID-19. Y esto pues fue otro gran factor para incrementar las ratios de deuda pública de los países, sobre todo pues aquellos que estuvieron más afectados por las restricciones de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos hoy con niveles de deuda pública que en un buen número de economías desarrolladas pues superan una ratio del 90-100%, que son ratios bastante elevadas. Como referencia, si nos remitimos a lo que teníamos en 2007, pues tenemos países como Estados Unidos o Francia,
que tenían niveles en torno al 60% y que hoy superan ampliamente el 100% y están más cerca del 120%. España, por ejemplo, también en 2007 tiene una ratio de deuda pública muy baja, del 30%, y hoy estamos en torno al 100%. Es decir, que en este periodo, pues en algunos casos se ha duplicado o triplicado la ratio de deuda pública. De todos modos, tener una deuda pública elevada per se no es algo necesariamente malo, ¿no? No, aquí lo relevante es, como comentabas antes, la capacidad que hay para repagar esta deuda. La capacidad real que tienes para repagarla y la capacidad percibida que tienes para recabarlo. Es decir, para recabar el dinero suficiente para devolver la deuda. Y esto nos remite a, por un lado, pues que como sector público seas capaz de generar unos saldos presupuestarios que al menos te permitan estabilizar tu ratio de deuda pública o reducirlo si está en niveles que se consideran elevados. Y por otro lado, pues que esta capacidad de las administraciones sea percibida de los mercados financieros positivamente. Esto, bueno, pues es un proceso de generar la confianza en que tus políticas sean creíbles, ¿no? En que se están tomando las medidas para Exacto. frenar la deuda y... Y respecto a los niveles, bueno, pues ha habido muchos estudios académicos relacionados con cuál es el nivel óptimo de deuda pública. Yo creo que, bueno, a veces son discusiones un poco estériles. Por ejemplo, aquí en la Unión Europea tenemos esta referencia del 60% vinculada al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que vemos por los desarrollos que estamos viendo en estos tiempos y que sobre los que hablaremos luego, que probablemente ya sea un número que no se corresponde con una situación real y acompasada a los tiempos actuales. Y hay que tener en cuenta que el que un país sea capaz de endeudarse vía su sector público, como bien dice nuestro compañero Adrià Morrón, pues es una tecnología para, por un lado, para afrontar shocks, como vimos durante la pandemia. Uh-huh. La capacidad de endeudarse del sector público fue lo que permitió que esta vez el impacto en el sector privado fuera mucho más leve y tuviéramos una continuidad de negocio en las actividades de las familias, etcétera. Y también es una tecnología que nos permite invertir en capacidad de crecimiento futuro. Esto es, pues, invertir en educación, invertir en ayudar a las empresas a desarrollar tecnología y en los tiempos que corren hoy también, pues, invertir en activos que se denominan estratégicos para prepararnos para afrontar riesgos que nos puedan llegar desde fuera del nuevo escenario geopolítico. Por lo tanto, cada situación es idiosincrática. De ahí, por ejemplo, que pues algunos países hayan tenido incrementos de deuda pública notables, pero su capacidad percibida de repago de esta deuda pues no se haya visto afectada, simplemente porque hay una creencia en que sus políticas, su economía tienen esa capacidad de crecer a futuro para poder absorber todo esta deuda, ¿no? Como Japón, ¿verdad? Japón es uno de estos casos, si no me equivoco. David, puede ser que no tiene la deuda muy elevada, pero nadie desconfía. Japón tiene unos niveles de deuda pública, si no recuerdo mal, en torno al 200% o incluso por encima. Pero sí, hay una percepción de que esa deuda se podrá repagar. Esto también es verdad que no te exime de tener algunos sustos, porque claro, el sentimiento de los mercados financieros puede llevar a considerar que ahora mismo el 200% para un país está muy por encima de lo que ellos piensan que es el nivel que les permitirá a ellos cobrar la deuda que han comprado, ¿no? Los casos más preocupantes de esta deuda tan elevada y los que los mercados perciben como más suspicacia son, si no me equivoco, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Bélgica, ¿verdad? Que no solo tienen deudas altas, sino que no están logrando revertir esta tendencia Sí. Y que además parece que esta deuda esta situación se seguirá deteriorando en
en un futuro cercano, ¿no? Sí. ¿Por qué os preocupáis por estos casos? Bueno, en el caso de Estados Unidos, las previsiones recientes del Fondo Monetario Internacional, que si no recuerdo mal, llevan su deuda pública en 2030 más cerca del 150% que del 100%. Esto se deriva de un saldo presupuestario deficitario en torno al 6-7%, que cierto es que Estados Unidos es uno de estos países que, a pesar de tener un endeudamiento alto, sigue teniendo la confianza, digamos, de los mercados, pero que si miramos la sostenibilidad de su deuda desde las tres variables principales, que es su capacidad de, al margen de los pagos de intereses, de generar un superávit, su crecimiento esperado a futuro o el tipo de interés que tiene que pagar por su deuda, están esos tres parámetros lejos de lo que nos llevarían a considerar que su deuda se mantendrá estable en un horizonte de medio plazo. Por lo cual, pues hay preocupación efectivamente a que esta situación de elevado déficit público y endeudamiento público pues genere tensiones en la capacidad de financiación de Estados Unidos, principalmente a través el coste de su deuda, ¿no? Y sabemos que en general el tipo de interés al que se financian las administraciones públicas suele ser la referencia para el resto de activos financieros, con lo cual normalmente pues un encarecimiento de tu coste de financiación en el sector público suele terminar trasladándose al sector privado, ¿no? Y por tanto, bueno, pues podemos estar ante riesgos de endurecimiento de las condiciones financieras que dificulten el crecimiento económico, ¿no? Y esta situación para Estados Unidos, pues la vemos también para casos en Europa. Reino Unido es uno, y Bélgica también, que hemos mencionado, y principalmente, digamos, el que más nos preocupa a este lado del Atlántico es el caso de Francia. Nos preocupa el caso de Francia por varios motivos. Por uno, la dinámica de aumento de la deuda pública en los últimos años ha sido muy acusada, es decir, que tiene un diferencial de crecimiento año a año muy alto. Los déficits públicos son muy elevados, están por encima del 5%. Y por último, pues está el factor, digamos, político interno, que, bueno, pues desde hace un año hemos tenido 4 primeros ministros, bueno, en realidad son 3 porque uno ha repetido, sí. Ha formado gobierno de nuevo hace poco, pero llevamos embarrados en una discusión sobre el presupuesto de 2026 durante mucho tiempo. Y no parece que la situación pues vaya a resolverse con rapidez. Y en este proceso, se resuelva o no rápido, lo que ha generado pues son muchas fricciones políticas que también tienen sus efectos en la confianza y en el crecimiento económico de la propia Francia, ¿no? Claro. ¿Qué tendrían que hacer estos países para frenar y revertir estos altos niveles de endeudamiento? Bien, pues... receta mágica. Hablamos de palabras mágicas, una receta mágica que... Bueno, la receta mágica, básicamente, como comentabas antes, las definiciones que siempre son importantes para estructurar el discurso, es que el endeudamiento o la variación del endeudamiento es el resultado de cuál sea tu saldo presupuestario anual. Con lo cual, bueno, primero, para hacer que tu deuda pública no siga incrementándose, lo prioritario es que, al margen de lo que pagas por intereses, pues tengas unas cuentas públicas equilibradas entre ingresos y gastos. Esto es lo que se llama el saldo primario, cuando quitas el pago de intereses del saldo presupuestario. Y esto implica, bueno, por un lado, simple, o aumentas los ingresos o reduces el gasto. Esto, como siempre, los niveles de ingreso y gasto de una economía los definen las preferencias políticas de su población. El que un país tenga un 40 o un 50% de ingresos públicos sobre PIB y otro tenga un 20%, pues esto al final es el resultado de qué quieren los agentes en términos de capacidad de redistribución de estos ingresos públicos, ¿no? Hay países, pues está el modelo nórdico europeo con mayores ratios de ingresos y gastos públicos, está el modelo más anglosajón, ¿no? Con menor intervención, digamos, del Estado de la economía. Pero eso
Esto es independiente de que tú tengas un saldo presupuestario equilibrado. Al final, ya tengas más o menos ingresos, tendrás que equilibrarlo con tus gastos, ¿no? Y ahí, digamos que las recetas van por la parte de ser lo más eficiente posible en el gasto público que tienes y tener en cuenta también la presión que puede ejercer el proceso de envejecimiento demográfico sobre tus cuentas públicas a futuro. Con lo cual ya no es tanto que intentes equilibrar tu año a año, sino que tengas en cuenta también que tendrás una presión al alza por los efectos en gasto sanitario y pensiones, etcétera, que ya tendrás que ir descontando pues en tus planes, digamos, fiscales. Y otra parte muy importante en el proceso de consolidación fiscal es qué pasa con tu crecimiento económico. A la hora de definir que una deuda pública sea estable o inestable, es importante que tu economía esté creciendo por encima de lo que te cuesta a ti endeudarte. En el momento en que un país es capaz de generar un crecimiento a medio plazo, un crecimiento potencial más elevado, que le aleje un poco de lo que está pagando por su deuda, pues esto contribuirá decisivamente a que pueda absorber más rápidamente la deuda que ya tiene emitida. Y para aumentar el crecimiento económico de una economía, pues ahí entramos ya en un recetario más amplio de inversiones productivas, reformas, mercado laboral, regulación, etcétera, etcétera. Qué bien te explicas. Qué ilusión de verdad tengo y qué alegría de haber abordado este tema, que a mí se me hacía bola, como dicen los jovencitos, y que bien lo estoy entendiendo, pero bueno, podríamos estar aquí, como siempre decimos, horas y horas hablando de esas recetas para crecer, para que todo fuera bien. Y hablando de todo lo que va bien, pasemos a comentar los países que están haciendo bien las cosas en materia fiscal. Estás escuchando Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. David, en contraste con estos países que comentábamos anteriormente, Estados Unidos, Francia, la periferia de la eurozona, los mal llamados PIGS en otros tiempos, Italia, España, Portugal, tienen condiciones relativamente favorables para reducir sus deudas. De hecho, lo están haciendo bien, como comentaste al principio. ¿Por qué estas economías podrían reducir su deuda más fácilmente en los próximos años? ¿Qué condiciones las están beneficiando y a qué desafíos se enfrentan? Bueno, en la Unión Europea está claro que Portugal y Grecia son dos alumnos aventajados en materia fiscal, pero aquí hay que recordar que estas dos economías vienen de una larga travesía del desierto de aproximadamente 15 años desde que tuvieron una crisis muy fuerte vinculada a su deuda soberana en el año 2011-2012 con rescates de la Unión Europea mediantes y digamos que en todo este proceso primero con consecuencias bastante dramáticas para su propia economía y su población a través de programas de reformas muy duros, de ajuste presupuestario muy duro, que han resultado en una disciplina fiscal muy superior al de otros Estados miembros. Por eso en estas circunstancias actuales ambos países presentan superávit primarios notables. Es verdad que vienen de ratios de deuda pública muy elevados, con lo cual digamos que ese camino de consolidación no ha terminado, pero están muy bien encauzados. Y son conscientes de los problemas que puede acarrear tener unas finanzas públicas que no sean sostenibles, como se ha comprobado. Es decir, ambos países han tardado mucho en recuperar las condiciones de bienestar que tenían a mediados de la primera década del siglo XXI y en algunos casos todavía ni siquiera se ha conseguido, si analizamos algunos indicadores. ¿Y en el caso de España, David? Bueno, en el caso de España e Italia, por ejemplo, son países que sí, Italia parte de un nivel de deuda público más alto, pero bueno, pueden ser casos similares en el sentido de que están reconduciendo progresivamente la reducción de su deuda pública. Ambos países han tenido
pues tasas de crecimiento tras el impacto de la pandemia del COVID que han ayudado a absorber este mayor endeudamiento y han conseguido también reducir su déficit público. De hecho, Italia tiene un saldo estructural primario al margen de pago de intereses muy elevado, necesario porque claro, su nivel de endeudamiento público de partida es muy, muy alto, ¿no? En el caso específico de España es una economía que destacamos en nuestros informes de forma regular la capacidad que ha tenido de resurgir de un shock del COVID muy potente a través de una serie de palancas pues que incluyen pues los fondos NGU, el impacto de la demografía que ha sido muy positivo a través de los flujos de inmigración. Y está en una senda, digamos, de crecimiento también con una mejora en su capacidad competitiva de exportación en el sector servicios que va más allá del turismo, que es algo que también remarcamos continuamente. Y este mayor crecimiento junto con un proceso de consolidación gradual, pues la conjugación de ambos factores está permitiendo que la deuda pública pues esté en una senda de reducción. Dicho todo esto, pues los niveles de deuda pública siguen siendo elevados, en torno a ese 100%. Las necesidades de inversión estratégica, que es un tema que trataremos ahora con más profundidad, pues son elevadas porque, bueno, si por ejemplo cogemos el gasto en defensa y comparamos con los compromisos que se han adquirido en el marco de la OTAN en la reunión de junio, pues digamos que el gap es elevado y esto aplica también a otros ámbitos como la transición digital o la transición verde, ¿no? Comentémoslo ya si te parece todo este tema de cómo hoy también creo que la palabra de un poco de moda en este programa, de moda por decirlo de alguna manera, es lo de la fricción. Tú en tu artículo del informe hablas también de un dilema, ¿no? Del dilema que tiene Europa entre mantener la deuda pública en niveles lo más bajo posibles, pero a la vez tener que invertir en cuestiones estratégicas. ¿Cuáles son estas cuestiones estratégicas y cómo se puede solucionar este dilema o al menos equilibrar ambas necesidades? Bien, pues de forma secuencial, el punto de partida es, digamos, la situación de deuda pública a la que llegamos tras el shock de la pandemia, que ha elevado considerablemente estos niveles de endeudamiento, más lo que anticipamos que traerá el efecto de la demografía sobre el gasto sanitario, en pensiones, etcétera. Y a lo cual añadimos también que ahora estamos en un marco en la Unión Europea con nuevas reglas fiscales que se aprueban en 2024 y que han entrado en vigor este año, con lo cual esa combinación de deuda pública elevada, mayor gasto público futuro, lleva a que en estas nuevas reglas fiscales se planteen lo que se llaman los planes de ajuste estructural a medio plazo, que lo que hacen es básicamente diseñar la estrategia para los diferentes gobiernos para tratar de reconducir esta estabilidad de deuda pública en un plazo de 10 años, ¿no? Entonces estos planes, que tienen una duración variable entre 4 y 7 años dependiendo de la magnitud del ajuste y de la preferencia que tenga cada uno de los gobiernos, pues plantean cierta flexibilidad para que los Estados miembros decidan qué medidas de ingreso y de gasto tienen que afrontar para reconducir esa estabilidad, ¿no? Entonces, esto lleva a que sin estos planes la deuda pública saltaría, digamos, pues a niveles muy superiores a los que tenemos ahora. Estos planes reconducen esta situación. Entonces, el punto de fricción entra cuando consideramos el escenario geopolítico en el que nos movemos. Esto quiere decir que con la llegada de la nueva administración Trump hemos tenido pues cierta quiebra de lo que es la colaboración atlántica o de esta situación en la que Estados Unidos, digamos, que ejercía un papel de protección o de ayuda o de colaboración en materia de defensa a nivel transatlántico,
una vez que esa relación, digamos que toma otra dirección, los países europeos se ven en la tesitura de tener que incrementar su gasto en defensa para ser más autónomos en este sentido, ¿no? Y esto pues trae presión porque el compromiso clásico dentro de la OTAN era de tener un gasto en defensa del 2%, al que no habíamos llegado prácticamente ningún año y de lo que Estados Unidos se había quejado continuamente, pues se plantean unos compromisos nuevos que llevan este gasto en defensa al 3,5%, en una franja entre 3,5% y el 5%, con lo cual supone un incremento notable de las necesidades de gastar en esta materia. Y tenemos el añadido que, bueno, el gasto en defensa no es un gasto que afronten los agentes privados, sino que digamos que es un mercado donde los gobiernos, la administración pública ejerce su papel de monopsonio natural. Estaba esperando que dijeras esta palabra que me tiene loca. Monopsonio. Digamos que en su práctica totalidad es un gasto que tienen que realizar las administraciones públicas, ¿no? El Banco Central Europeo revisó recientemente cuáles son las necesidades de inversiones estratégicas para la Unión Europea, que van más allá de la defensa, incluyen todo el tema de innovación, cambio tecnológico, transición verde, etcétera, etcétera. Estas necesidades estratégicas que en el informe Draghi del 2024 él había cifrado en este estudio en torno a 800.000 millones de euros anuales, el Banco Central Europeo, después de estos compromisos nuevos de la OTAN, los ha elevado a 1,2 billones. Entonces es un salto importante, equivalente a en torno a un 7-8% del PIB. Bien, pues si consideramos que de estas necesidades estratégicas las administraciones públicas, los gobiernos podrían, por ejemplo, absorber en torno a un 25% de esta nueva inversión, quedando el resto para el sector privado, esto nos devolvería a una situación de deuda pública como la que tendríamos sin estos planes de ajuste fiscal que mencionaba antes. Es decir, volveríamos a la casilla de salida. Es decir, situación inicial de mayor deuda pública, más planes de ajuste, más nuevas inversiones por necesidades estratégicas, hacen que la ecuación pues, nos devuelva a una situación de insostenibilidad de esta deuda pública. Y de ahí surge, bueno, pues ¿qué podemos hacer para que no tengamos que elegir entre ser estratégicamente autónomos, que es conveniente en el escenario geopolítico en el que nos movemos, o que tengamos que consolidar, digamos, nuestras cuentas públicas? Yo, David, que me considero pacifista, lo tendría claro. Pero como yo vivo en otro mundo paralelo, ¿qué podemos hacer? Bien, yo creo que lo importante, si vamos a abordar estas inversiones denominadas estratégicas, necesitamos que estas inversiones rindan tanto en términos de autonomía estratégica, obviamente, esto lo damos por descontado porque si no, no tendría sentido, rindan también en términos de crecimiento económico, es decir, que al final tengan una traslación en mayor capacidad de actividad económica, generación de empleo, etcétera, ¿no? Y en muchos casos estas áreas en las que somos dependientes del exterior, es necesario generar pues el tejido industrial, digamos que el ecosistema innovador, cuando hablamos de tecnología, etcétera, que tenga pues un mayor contenido de valor dentro de la Unión Europea, ¿no? Y si somos capaces de que estas inversiones estratégicas generen crecimiento económico futuro, esto permitirá pues mitigar los déficits públicos, permitirá absorber deuda pública con mayor rapidez y permitirá que esa deuda pública que consideramos ahora mismo con ese cóctel que comentaba antes insostenible, pues se vuelva progresivamente más sostenible, ¿no? También hay otras medidas que pueden ayudar en este sentido, como comentaba antes, por el lado del sector público, que la estructura de ingresos favorezca el crecimiento económico, es decir, que no impida, digamos, que no establezca obstáculos para la actividad económica y la generación de empleo, que
que también se genere una capacidad redistributiva para minimizar todos los costes de ajuste que se producirán. Hablábamos antes de la inteligencia artificial, pues lo mismo aplicaría aquí. Todos estos procesos de transición tienen una serie de costes de ajustes que queremos minimizar. Y por el lado del gasto público, pues hay que ser lo más eficiente posible, porque cada vez tendremos menos capacidad para gastar. Y esto significa que tenemos que establecer prioridades muy, muy claras, ¿no? Es decir, realmente que sean medidas de gasto con impacto. Todo esto ayudará, digamos, a que tu situación fiscal pues sea más equilibrada. Luego tenemos sobre la mesa, dentro de este informe Draghi que comentaba antes, él hablaba de inversiones para la autonomía estratégica, pero también hablaba de reformar, digamos, cómo es la estructura económica de la Unión Europea. Y aquí hacía principal hincapié en que somos un mercado único, pero somos un mercado único todavía no completado al 100%, y en algunos aspectos pues estamos lejos. Somos un mercado único fragmentado todavía, donde hay barreras, donde hay heterogeneidad en la regulación, a veces hay excesiva carga regulatoria o no está suficientemente armonizada. En el ámbito financiero todavía no tenemos, digamos, una unión de capitales. Bien, pues todas estas recomendaciones estructuradas en este informe Draghi, la Comisión Europea recogió el guante a principio de año y publicó lo que se denomina la brújula de competitividad, que básicamente es la traslación a iniciativas políticas de este informe Draghi, que lo que pretenden básicamente es impulsar la capacidad competitiva de la economía europea. Si todo eso se consigue llevar hacia adelante, que sabemos que hay muchos obstáculos, empezando por la fragmentación política interna, etcétera, etcétera, pues tendremos más capacidad de crecimiento también a futuro, al margen del efecto que comentaba antes para la parte de inversiones estratégicas. Y ya por último, un tema que siempre sale a debate en estas discusiones es por qué no financiamos más a través de deuda pública conjunta, ¿no? Esto podría ser un mecanismo para atenuar la presión que puede haber sobre las deudas públicas nacionales. Empezaré por los peros. El principal pero es que al final, cuando hablamos de deuda pública conjunta, no dejamos de hablar de deuda pública que tenemos que pagar los Estados miembros, con lo cual básicamente es una redistribución de quién paga esa deuda pública, pero no deja de ser deuda pública que habrá que repagar en el futuro. Con lo cual cualquier gasto asociado a esta deuda pública tiene que tener otra vez sentido, ¿verdad? Tiene que rendir en términos de crecimiento económico. Pero esto no quita para que a través de esta deuda pública conjunta pues financiemos una parte de lo que podemos llamar bienes públicos europeos, donde ahí cabría quizás pues algunos aspectos de defensa, donde se mejore pues las capacidades conjuntas y se logren sinergias a la hora de implementar estos gastos y así reducir un poco la factura conjunta. Y esto pues permitiría, por un lado, eso, aliviar un poco la carga de la deuda pública nacional y ganar en términos de eficiencia de cómo proveemos esos bienes públicos a la población, ¿no? Y valorado todo esto en conjunto, pues bueno, pues en este artículo del informe mensual dentro del dossier, pues hemos estimado que a través de estas medidas, tanto un mayor crecimiento económico como esta financiación de una parte a través de deuda pública conjunta nos permitiría mitigar una parte importante del incremento que viene ahora con las inversiones estratégicas, pero posiblemente ante futuros shocks que se puedan producir en la economía, pues quizá algo de consolidación extra tengamos que llevar a cabo, ¿no? Y aquí pues vuelvo a estas ideas que comentaba antes de optimizar cuáles son nuestros ingresos y gastos. Pero digamos que se pueden encontrar soluciones combinando también con cierta flexibilidad de las normas fiscales para poder atenuar un poco pues, esta fricción que se está gestando, digamos, dentro de la Unión Europea respecto a deuda pública y autonomía estratégica, ¿no? Yo creo que ambas cosas son compatibles, pero necesitamos de mucha coordinación y voluntad también, sí, de parte de todos los estados, pero bueno, la cuestión es que el mensaje es que hay una posible solución. Ahora hay que esperar pues que
que se pongan a trabajar los Estados miembros en la Unión Europea. Yo me quedo con el mensaje de que impulsar el crecimiento y también fortalecer la unión. Yo creo que estas son también dos recetas, ¿no?, muy positivas. Sí, creo que es el momento para que la Unión Europea del paso el paso hacia adelante. Sí. Y aparte es aprovechar, bueno, pero esto ya lo dejamos para otro día. Hablar sobre la Unión Europea y todos los retos que a todos los niveles tiene por delante. Y después de este monográfico sobre deuda pública, vamos a pasar a algo más ligero, que es nuestra nueva sección, Más allá del dato. David, cuando no estás pensando en economía, en Europa, en política, porque todo esto está unido también, en números, en datos, ¿a qué dedicas tu tiempo libre, como la canción? Bueno, ¿Cómo sí. desconectas del mundanal ruido? He de decir que no me resulta muy difícil de desconectar. Esto es buenísimo. Sí, mientras no mire la prensa ni escuche la radio y la televisión, claro, es fácil desconectar. No, pues fuera de bromas, bueno, pues la verdad es que me gusta hacer muchas cosas diversas, pero puedo hablar quizás de una de mis aficiones, que son los juegos de mesa, que hace ya mucho tiempo que me metí en este mundillo. Y bueno, quizá viene un poco de tradición familiar, que yo sí recuerdo haber estado con mi hermano, con mi padre, jugando a todos estos juegos míticos como el Monopoly, el Cluedo, que hemos pasado muchas tardes jugando a estos juegos. Desconectas de la economía, pero no desconectas de darle al cerebro, ¿eh? Y también Monopoly, también veo aquí esta parte de estrategia y de economía que también te... Sí, la verdad es que yo creo que los juegos de mesa es una herramienta fantástica para no solo para pasar el rato, sino también para socializar y para mantener la mente activa. Desde luego. Y hoy en día, pues claro, ha cambiado mucho, porque entonces teníamos una oferta bastante restringida de juegos, pero hoy, pues no sé, hay miles de juegos y realmente si piensas en temas encontrarás mucho. Yo he tenido la suerte de ir varios años a la mayor feria de juegos de mesa que se celebra en Europa, en Alemania, en Essen. ¿De cuando vivías en Bruselas? Exacto, sí. Y donde se juntan, pues no sé, 200.000 personas durante 4 días. Hay 6 pabellones llenos de editoriales, tienes la oportunidad de probar juegos nuevos y ahí tienes una variedad infinita de juegos, sí. ¿Y qué juego recomendarías a nuestros oyentes que podemos imaginar que les interesa la economía, les interesa la geopolítica, el mundo, les interesa también pensar? ¿Qué les recomendarías? Hombre, de geopolítica, el RIS que comentabas antes, sí, es muy clásico, sí, pero hay un juego que es divertido y que nos ha servido, no sé, típico que organizas una cena en casa y tienes invitados y les propones jugar algún juego de mesa y pues quizás no están habituados y así de principio no tienen mucho apetito por jugar y probamos y luego al final no hay forma de echarlos de casa porque se han enganchado. Entonces este juego se llama Aventureros al Tren, Ticket to Ride en inglés, que si quiero recordar, creo que el mapa original era de Estados Unidos y luego el que más he jugado es el de Europa, pero es un juego donde cada jugador es una compañía ferroviaria y su misión es cubrir una serie de trayectos entre ciudades, ¿no?, que hay en el mapa. Entonces, pues te distribuyen una serie de rutas que tienes que ir cubriendo. También si haces trayectos más largos, pues ganas más puntos. Y lo divertido del juego es que cuantos más somos, pues más posibilidad hay de ir situando nuestros trenes más cerca de los otros, taponándonos, claro, etcétera. Y luego pues tiene el componente geográfico que también es chulo, porque ahora hay muchos mapas. De hecho yo creo que está ahí de India, de Asia, de África. Qué bonito, sí, puedes aprender geografía. Geografía, sí. Geografía, y física y política, e incluso lo puedes relacionar con la historia. Me imagino que también en la India algo, ¿sabes?, con el del Imperio Británico o sí, de Estados Unidos, ¿no?, del
del Far West y todo, Exacto. todo el tema del ferrocarril. Qué interesante. Pues David, aquí nos Invitados quedamos. estáis a jugar. Muchísimas gracias. Te tomamos palabra. Los oyentes también que nos escriban a research@caixabank.com. Y si, mira, aprovecho, aparte que nos invite a todos David a su casa a jugar, si queréis enviarnos alguna sugerencia o algún tipo de comentario sobre el programa, de qué os gustaría escuchar, de qué temas querríais que habláramos, pues estáis más que bienvenidos a escribirnos. Muchísimas gracias, David, por haber venido un día más. Te hacemos trabajar un montón porque te hacemos un tercer grado, antes con los aranceles, ahora con la deuda pública. Gracias. Gracias a vosotros. Buscaremos más temas para que vengas en el futuro. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos en las redes y también por leer nuestros informes en www.caixabankresearch.com. Os esperamos el mes que viene en Economía Express. El podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.